Bueno, ahora vamos a ver el tema habilitando acceso remoto, que es el acceso de management, o sea, administración del switch, de este switch. Bueno, aquí tenemos una topología de un switch conectado con 3 máquinas. Y bueno, así como los equipos de cómputo tienen una interfaz gráfica, una interfaz NIC, Network Interface Card, los switches también tienen algo parecido en el que se les puede configurar una IP, pero es algo virtual que se llama SVI. Esto es algo lógico o virtual. ¿Sí? O sea, no va a ser algo físico, va a ser algo virtual. Y lo vamos a definir así. Ponemos el comando interface VLAN X. Recordemos de las sesiones anteriores que todos los puertos por default del switch están en la VLAN 1. Pero por mejores prácticas nosotros tenemos que ponerlo en una VLAN diferente a la 1. Ya sea la 2, la 3, la 5, etc. ¿Sí? Entonces no podemos dejarlo en la VLAN 1. Vamos a hacer aquí el ejemplo de que lo dejamos en la número 3. Entonces ponemos el comando interface VLAN 3. Entonces el primer paso es que vamos a definir una interfaz lógica que se llama SVI, que es una interface VLAN. Ahora hay otra condición que para habilitar esta interface VLAN, más bien para que la veamos up, o sea arriba, tenemos que asignar esta misma VLAN que estamos tomando, tenemos que asignar puertos en esta VLAN. Es decir, en este diagramita del ejemplo, digamos que tenemos estos puertos. Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02 y Fast Ethernet 03. Entonces digamos que para nosotros poder utilizar esta interface VLAN vamos a tener que asignar este puerto a la VLAN 3. Debe haber al menos un puerto asignado a la interface VLAN que estamos poniendo. Porque si no lo hacemos en al menos uno, o sea, que no haya ninguno, pues no levantaría nuestra interface VLAN y no podríamos alcanzar el switch por esa interfaz lógica. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos la interfaz VLAN 3. Los asignamos. Esta asignación no les voy a decir cómo se hace aquí, porque eso es un tema aparte. Ese lo veremos posteriormente cuando entremos al tema de VLANs. Y bueno, lo siguiente es que le ponemos una dirección IP a esta VLAN, a esa interface VLAN. Ponemos la dirección IP y una máscara. Igual me preguntarán, ¿pero qué es una dirección IP? Si se supone que estamos viendo capa 2. Sí estamos viendo ahorita lo que es capa 2, pero para explicar este tema pues necesitamos recurrir a la capa 3 para poder alcanzar esta administración remota, ¿sí? Ya también cuando llegamos al tema de IP, pues ya les voy a explicar qué es una dirección IP y qué es una máscara de red. Ahorita nada más quédense con este concepto de que se le configura una IP. ¿Sí? Y le ponemos el comando no shutdown. O sea, esto lo que hace es que la enciende. Si se dan cuenta, negamos el apagado. Entonces lo contrario, que lo enciende. ¿Sí? Entonces tenemos que configurar la interface VLAN, la IP y encender la interface VLAN. Adicional, tenemos también que poner un default gateway. Este default gateway va a ser el que le va a dar salida a esta IP remota. Digamos que tenemos la interface VLAN 3. Entonces ese gateway es hacia donde vas a apuntar tu tráfico a la salida, para que lo puedan alcanzar otras redes. Y bueno, el comandito, o sea, los dos comandos, el de la SVI y la del default gateway, se hacen en configuración terminal, configuración global. El modo configuración, estos dos. Ok, y luego tenemos algunos comanditos para probar que configuramos correctamente el default gateway. Le damos este comandito show IP default gateway y nos debe de arrojar esto mismo que configuramos acá arriba.
Igual acá Show Interface VLAN nos tiene que mostrar esta parte de que configuramos la VLAN 3, de que está encendida y de que está up. Bueno, entonces esto es lo primero que tenemos que configurar para darle acceso al switch para que nos podamos conectar remotamente. Acceso remoto. Ahora, como recordaremos, en las sesiones pasadas hablamos de lo que era la consola. Y dijimos que para la conexión al switch por consola era una conexión física. Y teníamos dos conexiones virtuales por líneas BTY. Estas son Telnet y SSH. Ahorita vamos a tratar nada más la parte del Telnet. Vamos a tratar esta del Telnet y la de la consola. Y vamos a ver que se configuran con un simple password. Aquí tenemos un diagramita de una conexión por consola y una conexión por líneas virtuales. Esta digamos que es una conexión lógica. Aquí no hay nada físico. No hay nada físico. O al menos directamente la conexión va de manera lógica y no es directamente conectado con un cable aquí, que conectamos un cable consola. ¿Sí? Entonces tenemos las dos conexiones, consola y Telnet. Y bueno, esos son los comanditos de configuración. Para entrar a la consola, pues ponemos desde modo privilegiado, ponemos line console 0, luego el login, que es para que nos loguemos. Este es bien necesario porque si no lo colocamos, cuando nos queramos conectar por consola, no nos va a aparecer el prompt. Perdón, el password. Nos va a pedir un password y no nos los va a pedir. Nos va a dejar conectarnos directamente. Entonces recuerden siempre poner ese login, es bien necesario, ¿sí? Ahora, si nos damos cuenta, también en las líneas virtuales es el mismo comando, muy parecido. Pero aquí hablamos de las líneas virtuales 0 a 15. Y luego ponemos el login y luego el password. Aquí hay otro comando que no colocamos, que también es importante. Si solamente vamos a utilizar Telnet, tenemos que poner el comando transport input Telnet. Aquí mismo, debajo de este password, ponemos el transport input Telnet y únicamente nos va a permitir las conexiones tipo Telnet hacia el switch. Como recordarán, entramos por modo usuario cuando nos conectamos. Aquí nos va a pedir, vamos a hacer como un repasito, a ver. Y después configuramos, ya que configuramos esto para la primera conexión, llegamos aquí al modo usuario. Posteriormente después podemos habilitar el password del enable para accesar al modo privilegiado, ¿sí? Ahí, como recordarán, ponemos un secret que va encriptado y este password pues estará encriptado. Aquí también es importante que les recuerde que la conexión por Telnet es insegura, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea insegura? Ok, quiere decir que cuando nos conectemos al switch por esa conexión Telnet, que es una conexión virtual, hacia acá, hacia un X destino por Telnet, y digamos que un atacante o un hacker tiene acceso aquí a ese punto de la red y él empieza a poner un sniffer. Entonces él empieza a capturar todos los paquetes que está transmitiendo, todo lo que la sesión de aquí, el usuario de aquí haga. Todos esos paquetes pues los va a ver él porque van en texto plano. Y él podrá descifrar toda esa información. Entonces ya no se recomienda usar Telnet, pero igual aquí para objetivos del curso se les explica cómo se configura. Pero como es inseguro, pues ya casi las empresas ya no lo utilizan porque no es seguro. ¿Ok?
Bueno, entonces regresamos aquí a nuestro diagramita y vamos a hacer, por ejemplo, que nos conectamos nosotros al switch. Digamos que ya sea por consola o por telnet. Vamos a aquí, la primera vez que nos conectemos nos va a pedir un password. Si nos conectamos por consola, vamos a poner este password. Y si nos conectamos por BTY, por telnet, ponemos este password que se llama hop. Aquí vamos a hacer la lógica de que utilizamos el telnet. Entonces ponemos el password hop, damos enter y nos va a aparecer el prompt del modo usuario. Aquí para cambiarnos vamos a tener que poner el enable y luego digitar el enable que pusimos. Nos va a pedir también un password. Ese password es este que se llama LOP. Y ya podemos entrar al modo privilegiado. Y ya podemos entrar a hacer aquí configuraciones y todo lo que queramos. El procedimiento para el modo consola es muy parecido. Igual nos va a pedir el logueo de password. Vamos a ponerle otro color. Nos va a pedir el password inicial, que fue el que configuramos en la línea consola, que es este, que se llama Fate. Y luego ya vamos a entrar al modo usuario. Le ponemos enable. Y luego nos va a pedir el password del enable, que es LOP. Y ya entramos al modo privilegiado. Aquí, ¿qué podemos ver? Que el mismo enable secret es el mismo para los dos. ¿Sí? Como se dieron cuenta, solamente cambiamos el password inicial, que es el que configuramos en el Line Console o en el Line BTY, que son para las líneas virtuales. Entonces recuerden aquí, por eso decíamos que un simple password, porque se comparte el password del modo enable. Vamos a ponerlo aquí. Se comparte el password del modo enable. Bueno, me gustaría que hiciéramos que configuráramos esto para que pudieran ver un poquito más cómo se configura. Vamos a hacerlo ahorita en una práctica de aquí de Packet Tracer. Entonces vamos a poner aquí el switch. Vamos a poner una PC. Vamos a poner dos PCs. La primera va a estar conectada. Va a ser conectada directamente con un cable Ethernet a un puerto, y la otra va a ser una conexión por consola. Entonces vamos a ponerle que este es por consola, y este va a ser por BTY. Aquí yo lo hice así el escenario, pero pues aquí realmente vamos a considerar como si aquí hubiera un router, hubiera un switch, hubiera otro router. Y bueno, para hacerlo por BTY pues sería así, pasar por muchos routers y no alcanzarlo directamente, sino por muchos equipos, ¿vale? Déjenme se lo dibujo bien el router. Vamos a ponerle que aquí pasa un router y demás equipos, ¿vale? Esto nada más es como una analogía, ¿eh? Porque recuerden que BTY no va directamente conectado, sino que es por líneas virtuales. Ok, entonces vamos a comenzar. Abrimos el switch y vamos a empezar aquí a configurar. Entramos al modo, estamos en modo usuario, entramos al modo enable. Luego ponemos ya estamos en modo privilegiado. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a configurar para la consola. Entonces colocamos line console 0
perdón, configure terminal. Recuerden que tenemos que estar en modo configuración cuando queramos hacer cambios. Line console 0. Le vamos a poner el password. Bueno, primero un login. Y luego le vamos a poner un password. Cisco. Ok, aquí primero tenemos que poner el password y luego por aquí nos dice que como colocamos primero el login, nos dijo que el login va a estar deshabilitado hasta que el password sea configurado. Entonces configuramos primero el password y luego el login. Con esto pues ya tenemos nuestro password por consola, ¿vale? Vamos a crear ahora el de las BTYs, line BTY 015, que son de las líneas virtuales. Le vamos a poner igual password, pero aquí va a ser, en vez de Cisco, va a ser CCNA. Y le vamos a poner igual el login. Y le vamos a poner un comandito transport input telnet, para que únicamente nos permita la conexión por telnet. No sé si eso ya se los puse acá. Sí, es este mismo comandito que les puse acá en esta parte. Es este mismo. Sí. Entonces nos regresamos a nuestro esquemita de aquí. Ya configuramos aquí en este punto la de la consola, que es esto. Y ahorita ya configuramos también lo de las líneas virtuales, que sería esto. Ahora lo que vamos a hacer es que para alcanzarlo por líneas virtuales, recuerden que se debe de configurar la IP del switch con la interfaz VLAN, la SVI. Entonces ahorita podemos probarlo nada más por consola, pero me gustaría mejor configurarlo para que ustedes lo vean. Acuérdense que Telnet y SSH se configura así, con una IP para alcanzarlo. Vamos a configurar la IP. Vamos a configurar entonces para la interface VLAN 2. Interface VLAN 2. Vamos a configurar también la VLAN 2. Ahí está activa. Regresamos a la interfaz VLAN 2. Déjenme borrar esto. Interfaz VLAN 2 y le vamos a poner una IP. Esta va a ser una IP ficticia, inventada. La 0.2.255.255.255.0 con una máscara. A ver, me dice... Ah, ok, aquí me falta... Se me fue un 5. Ahí está. Y le vamos a poner no shutdown para que se encienda. Y vamos a ver qué más nos falta. Recordando la primera diapositiva, tenemos que configurar la interfaz VLAN. Ya la tenemos. Tenemos que configurar también la IP. Y el no shutdown para que se encienda también ya lo configuramos. Y nos falta esta condición, ¿no? De que al menos un puerto tenga asignada esta VLAN. Entonces vamos a configurarlo aquí. Vamos a ver primeramente qué puertos están, solamente tenemos ocupado un puerto. Vamos a darle el show IP interface brief. Si quieren anótelo porque es muy importante este comando, show IP interface brief. Y aquí podemos ver qué puerto es el que está apagado y cuál es el que está encendido. Todos estos están apagados, están en down. Y el único que está encendido es el primero. Este es el único que está encendido. Entonces sabemos que nosotros estamos utilizando el puerto Fast Ethernet 01. Ok. Entonces vamos a configurar el puerto Fast Ethernet 01 en esa VLAN. Vamos a configurarlo entonces. Interface Fast Ethernet 01.
Le vamos a poner switch port mod access. Esto no es necesario que se lo aprendan porque lo vamos a ver en la siguiente sesión. Esto lo que hace es que asigna el puerto en modo acceso. En modo acceso son todos los puertos que van conectados hacia un endpoint, como puede ser una PC. También puede ser un servidor o un access point. Bueno, también pueden ser impresoras. Bueno, muchas cosas que podemos conectar en modo acceso. Ok. Bueno, el siguiente comando es que le vamos a asignar a este puerto. Ya lo pusimos en modo acceso. Ahora le vamos a asignar una VLAN. Switch port access VLAN 2, que fue la VLAN que configuramos. Y aquí nos dice el protocolo que cuando hacemos esto, cumplimos esta condición de que al menos un puerto va a estar activo y en ese momento va a levantar la interfaz VLAN, que es lo que estamos viendo aquí. Dice que Line Protocol pasó a estado up la VLAN. ¿Sí? Entonces, con esto pues ya vemos que la VLAN está activa. Vamos a correr este comandito para comprobarlo. Show interface VLAN. Nos salimos de aquí. Ok, y vemos que la VLAN está activa. Está up. Entonces ya la podemos alcanzar. Y vamos a configurarle aquí en la PC como si este fuera... Ah, bueno, nos falta configurar también esta parte. La segunda parte. Que era configurar un default gateway. ¿Sí? Entonces vamos a configurar el default gateway en el switch. Vamos a recordar qué IP le pusimos a la SBI. Le pusimos esta. Entonces vamos a decir que su default gateway es la 0.1. Ok. IP default gateway 192.168.0.1. Ah, bueno, es que es en modo configuración. IP default gateway 190.168.0.1. Ahí ya lo configuramos y ya en teoría ya podríamos alcanzarlo. Ahora vamos a configurar en la máquina donde queremos hacer la conexión. Vamos a configurar también los parámetros de red. Es aquí en desktop y en IP configuration. Aquí le vamos a poner la 190.168.0.1. Aquí vamos a considerar como que este es el default gateway, pero en realidad su default gateway debería ser el router. Pero como ese es un escenario pues ficticio y para para que lo entiendan más fácil, pues le vamos a poner la IP al default gateway. Así el switch, su salida va a ser esta máquina y pues obviamente lo tendremos que alcanzar por telnet. Vamos a hacer la conexión, cerramos esto y acá abajo tenemos un programita que dice telnet SSH client. Vamos a ponerle que es por telnet y la dirección IP es la 168.0.2, que esta, recuerden que es la IP del switch, la IP de la SBI, o sea de la interface VLAN 2. ¿Sí? Entonces vamos a darle conectar y podemos ver que nos pide el password que configuramos. Recuerdan que pusimos SNA. Entonces ahí ya entramos al modo privilegiado. ¿Sí? Que esto fue lo mismo que les expliqué acá. Primero nos iba a pedir el password. Aquí pues le pusimos Hope. Ahorita le pusimos SNA y ya entramos. Ahora vamos a poner el modo Enable. Pero recuérdense que nosotros no configuramos el modo Enable. Entonces, como no lo hemos configurado, vamos a ver qué pasa. Nos dice que no tiene seteado un password y no nos va a dejar avanzar de aquí hasta que configuremos el modo Enable.
Entonces vamos a ponerle aquí también que es importante. Aquí un paso número 3 que tenemos por aquí es configurar el enable password. Bueno, que es el que tenemos acá de este lado. ¿Sí? Vamos a configurarlo entonces. Muy sencillo, enable password o enable secret, recuerden, porque el secret va encriptado. Y le vamos a poner Cisco. Vamos a ver la configuración. Show running config. Y podemos ver que está encriptado. ¿Sí? Recuerden que cuando hagan esto en un ambiente real hay que usar contraseñas pues alfanuméricas, con símbolos, con letras mayúsculas. Combinar todo esto para hacer una mayor seguridad. No le vayan a poner Cisco. O sea, aquí yo lo pongo Cisco porque pues es una práctica. ¿Vale? Entonces vamos a cerrarlo. Y ya le pusimos el enable, que es Cisco. Y ya podemos entrar a configurar, ¿vale? Esta es por la BTY Telnet. Ahora vamos a ver por la consola. Igual entramos aquí en Desktop. Terminal. Nos conectamos por consola. Acuérdense que para consola tenemos que configurar todo esto. Le damos OK. Y bueno, parece que nos dejó entrar directamente. Vamos a salirnos. OK. Ahí ya nos pidió el password. Entonces el password era Cisco. Y el enable es Cisco. Ya está. Aquí están ya las dos configuraciones de por consola y por Telnet. Vamos a borrar este escenario. Vamos a borrar lo que hicimos. Y vamos a regresar a nuestras diapositivas. Bueno, entonces ya vimos cómo se configura una conexión directa de consola y Telnet. Con un simple password. Hay otra forma, que es esta va a ser la forma número 1. Tenemos también la forma número 2 de consola y Telnet, pero con un local username. ¿Sí? La única diferencia es que ya no va a haber un enable password. Enable password ya no va a haber. Entonces, no, perdón, más bien ya no va a haber un login al inicio. Ya no va a haber un login aquí al inicio cuando hagan la conexión. Cuando ustedes se conecten, ya no van a poner un password aquí en la Line Console ni en la IBTY. Por eso viene aquí como marcadito, así que no. ¿Ok? Lo vamos a reemplazar por un usuario. Es decir, que aquí la conexión anterior, en esta conexión anterior, cualquier usuario que se quisiera conectar por Telnet podía utilizar el password hub y conectarse. Aquí en esta nueva forma ya eso se acabó, ya no hay un password general, sino que aquí cada usuario que se quiera conectar, ya sea por Telnet o por consola, va a tener que utilizar su propio usuario. Y si no hay un usuario, pues no van a poder accesar. Esto pues es más seguro, es más recomendable. Pero aquí ya únicamente ya no ponemos el comando login, sino le aumentamos el login local. ¿Sí? El login va a cambiar por login local. Es el primero. Y el segundo es que utilizamos un username y un password. Ese password pues va a ir ligado al username. ¿Ok? Entonces vamos a configurarlo. Vamos a utilizar el mismo escenario que ya teníamos, ya lo tenemos configurado. Solamente vamos a cambiar aquí en la configuración. Vamos a ver igual la configuración que tenemos. Show running config. Sí, el password enable va a ser el mismo, ¿eh? El password enable es el mismo. El enable es el mismo de la vez pasada, de la diapositiva pasada, que es que se llama log. Y en nuestro caso va a ser enable secret Cisco.
Entonces este no cambia, siempre va a ser el mismo. Lo que cambia es el login del inicio. Este primer password, este. Ok. Entonces vamos a regresarnos. Estamos viendo la configuración. Ok, aquí ya la tenemos. Vamos a entrar a Configure Terminal. Vamos a poner Line Console 0. Vamos a poner el comandito. Vamos a negar el password. No password Cisco. Siempre cuando quieran quitar algo que ya está puesto, o sea, tienen que negarlo con un no, que fue lo que yo hice acá. Ok, si lo ven, no password Cisco. Tienen que negarlo para que lo quite. Y en el login también lo vamos a negar y le vamos a poner después la parte del login local. Vamos a ponerle no login. Y vamos a poner login local. A ver, no me deja. Vamos a preguntarle. Login. Ok, no nos deja poner el login local. Ah, es que es con una G nada más, mira. Vean. Yo la estaba poniendo con doble G, por eso no me dejaba. Login local. Ahí está. Ya nos dejó. El siguiente paso, como vemos acá. Como vemos acá en la diapositiva. Ya quitamos estos dos, ya los quitamos, ya pusimos el login. Y el siguiente es crear un username. ¿Sí? Este se crea desde aquí, igual, username. Y le vamos a poner Ana. Ana, password o secret, que es más seguro, Cisco. ¿Sí? Aquí igual podemos utilizar el secret. El password pues ya no se utiliza. Secret es más seguro, va encriptado. Ok, que fue este que pusimos aquí de Ana. Y pues con eso ya deberíamos de poder entrar por consola o por líneas virtuales. Como se dan cuenta, aquí estamos compartiendo la misma conexión. O sea, el usuario que creamos, que se llama Ana, va a poder loguearse ya sea por consola o por telnet, siempre y cuando tenga su usuario y su password. En este caso su password era Cisco. Vamos a probarlo, a ver si funciona. Entonces cerramos esto. Vamos a entrar primero por telnet. Aquí está telnet o SSH. Poner telnet, ponemos la IP 68.0.2. Le damos connect. Y nos pide un password. Vamos a poner el password. Ah, pero perdóname, solamente lo configuramos para la parte del Line Console. Vamos a configurarlo también para la parte de las BTYs. ¿Sí? Aquí nada más lo configuramos, recuerden, para la consola. ¿Sí? Para Line Console 0. Ahora vamos a hacerlo para las BTY también. Vamos a entrar entonces, nos salimos de aquí. Vamos a darle un show running config para ver cómo está configurado y que tenemos que negar. Ok. Entonces la configuración es esta. ¿Sí? Aquí vamos a negar esto y vamos a negar esto. Vamos a ponerle un no y un no. Y después vamos a configurar el login local. El username pues ya lo tenemos configurado. Vamos a utilizar el mismo username de Ana. ¿Sí? Entonces vamos a Configure Terminal. Line BTY 015. Aquí también es importante que les recuerde que la parte de la consola, cuando ven el show running config, lo divide en dos partes. Pero esto pues es lo mismo que hacer esto. ¿Sí? No es que la consola, el switch siempre lo va a dividir de 0 a 4 y luego de 5 a 15. Pero lo podemos poner así y es lo mismo, ¿vale?
Ok, entonces vamos a poner los comandos. Vamos a ponerle no password, CCNA, y no login. Vamos a poner login local. Y ya con esto. Vamos a revisar la configuración. Ok, podemos ver que tenemos aquí nuestra IP, está muy bien, el gateway. Aquí tenemos lo de la consola, login local, está muy bien. Y ya, vamos a proceder a probar entonces. Nos conectamos desde la máquina, desde esta PC 8, desde esta PC, desde esta, por Telnet. Vamos a hacer la conexión. Y buscamos Telnet Client. Elegimos Telnet. Ponemos la IP que configuramos, que es la de la SBI del switch. Le damos conectar. Y nos pidió un username, que era Ana. Y el password es Cisco. Como ven, ya entramos al modo Enable, que es igual Cisco. Y ya podemos entrar al modo privilegiado. ¿Sí? Vamos. Entonces la diferencia ahorita de este con el anterior es que aquí sí te pide un username y un password cuando lo hacemos con login local. Ya no estamos utilizando un simple password como cuando utilizábamos solamente la palabra login, que era con un password, con un simple password. Con login local pues usamos usuarios y contraseña. Ok. Entonces vamos ahora a entrar por consola y también nos tendría que pedir las mismas credenciales, un username y un password después. Pero aquí, como ya la tenemos abierta, vamos a cerrarla. ¿Sí? Le damos enter y ya nos pide el usuario, que es Ana, y el password es Cisco y el enable es Cisco. Y listo, con esto corroboramos exitosamente que podemos entrar por consola y también por líneas virtuales, que en este caso es Telnet. Ahora vamos a ver la parte de la configuración del protocolo SSH, que es Secure SSH. Ok. Aquí lo tenemos, el protocolo es Secure Shell. Este es un protocolo seguro, este es el bueno. ¿Por qué? Porque este protocolo, cuando tenemos un switch y nos conectamos, digamos que nos conectamos aquí por líneas virtuales con una máquina, entonces si el atacante pues se posiciona aquí y él empieza con un sniffer a sacar los datos, pues él va a ver puros garabatos porque todo esto va encriptado. Él para él no va a ser legible esta información que va a cachar. Entonces, pues es seguro, aseguramos que es un protocolo seguro. Ok, pero para configurar este protocolo no es tan sencillo como Telnet, es un poquito más complicado. Vamos a explicar ahorita por qué es un poquito más complicado. El Telnet viene configurado por default y ahí le pusimos algunas adecuaciones, pero viene por default. Vamos a poner aquí Telnet, viene por default habilitado. Y SSH no, SSH sí lo tenemos que configurar. Lo tenemos que configurar. Y bueno, vamos a empezar entonces con la configuración. Aquí pues lo primero que le tenemos que poner es un hostname. Aquí en modo configuración le ponemos hostname, un nombre del hostname, que es el nombre del switch con el que va a aparecer aquí. Luego le ponemos un dominio, IP domain name, cisco.com. Posteriormente configuramos en el paso número 3 una llave. El comando es cryptokey generate RCA y ponemos la longitud de la llave.
Aquí lo recomendado es que la llave sea mayor, que sea mayor a 1024. O puede ser 1024, pero se aconseja que sea mayor. Aquí la pusimos 1024. Aquí entonces generamos la llave. Y en el paso número 4 elegimos usar la versión 2 del protocolo SSH. ¿Qué es esto? IP-SSH versión 2. ¿Sí? Ahora vamos a configurar las líneas virtuales igual por login local. Aquí en el protocolo SSH no podemos utilizar simple password. Solo podemos utilizar con un username y password. No podemos utilizar un simple password, o sea, no podemos utilizar el comando login. Aquí no está permitido. Entonces no podemos colocar un simple password. La única forma de configurarlo pues es con esta parte que les comenté acá, con login local, con un username y un password. En el telnet, recuerden, en la consola teníamos las dos opciones, con un simple password y además también con un username y un password. Aquí no, aquí cambia el juego, como es más seguro. Aquí como SSH es más seguro, no podemos utilizar el mismo password, porque diríamos que todas las sesiones que se conecten al switch se conectarían con el mismo password y pues eso ya no sería seguro. Entonces, cada uno de los usuarios debe tener configurado su propio usuario. Esto nos garantizaría pues la seguridad, que cada usuario se haría responsable de su conexión y de su password y no compartirlo con otros, ¿vale? La segunda parte de la configuración es que tenemos que configurar aquí la parte del usuario. En este caso pues René, Secret Cisco. Y tenemos aquí unos comandos adicionales que podemos poner. Vamos a poner en la línea virtual del 0 al 15. Ponemos que solamente se utilice el protocolo SSH. Como se dan cuenta, Transport Input nos dice que en estas líneas virtuales del 0 al 15 de las BTY podemos usar todos, o sea, todo se refiere a que podemos usar SSH y Telnet. La otra es que no utilicemos nada, o sea, que no habilitemos BTY, o sea, BTY estaría deshabilitada. La otra es SSH y la otra es Telnet. En este caso, pues elegimos únicamente Telnet. ¿Ok? Luego tenemos otro comandito que se llama exec timeout 00. Este comandito exec timeout 00 también lo podemos configurar en la parte del Telnet. Digo, estos tres comandos finales los podemos poner ya sea aquí en SSH o en Telnet, cualquiera de los dos. Pero claro, solamente aplicarán de acuerdo al transport input que pongamos. Si ponemos sol, aplicaría para las dos, para Telnet y para SSH. Este exec timeout lo que va a hacer es que si le ponemos en 00, es que nunca va a cerrar la sesión por CLI. O sea, va a mantener la sesión abierta siempre. Si le ponemos un valor, pues tenemos minutos y segundos. Por ejemplo, si le ponemos 5.3, es que después de 5 minutos, 3 segundos, la sesión se va a cerrar si hay inactividad. ¿Sí? Setearla a 0, pues es que nunca se va a cerrar. Lo ideal es que lo coloquemos con un valor. Sí, ya depende de su organización, si los quieren Lo que yo he visto es que muchas veces para la parte de SSH se configuran 5.0, o sea, 5 minutos nada más. Después de esos 5 minutos, si hay inactividad, se cierra la sesión. Ahora, el siguiente comando, login synchronous. Este comando lo que nos va a permitir es que no nos van a aparecer logs en la consola mientras nosotros estemos configurando. Porque luego es muy molesto. Bueno, también lo podemos configurar para consola, para cualquiera de los tres. Y este login synchronous también.
Entonces lo colocamos porque muchas veces en la consola o por CLI o por SSH nos empiezan a aparecer los logs de todas las conexiones y de eventos y no nos permite escribir. Entonces poniendo este comandito, cada vez que escribamos no nos va a molestar componiéndonos más cosas. ¿Sí? Como anteriormente, si no lo tenemos este comando, pues nos empieza a llenar de basura y aunque nosotros le escribamos aquí y le pongamos const, pues nos va a seguir llenando de basura y no nos va a dejar configurarlo. Entonces es muy importante configurar este comando. Y el otro, history size 20, lo que nos va a decir es que podemos almacenar los últimos 20, el historial de los últimos 20 comandos que pusimos en el equipo. ¿Sí? Recuerden que con la flechita de arriba podíamos ver el último del teclado, podíamos ver el último comando que configuramos. Y bueno, pues vamos a la práctica de la configuración de este protocolo para que lo vean cómo actúa. Vamos a cerrar esto, vamos a borrar esto y vamos a configurar aquí. Vamos a configurar el protocolo de SSH. Configure terminal. La teoría nos decía que teníamos que configurar primeramente un hostname. Le vamos a poner Cisco. Luego un dominio, cisco.com, o el dominio que ustedes manejen en la empresa. Lo coloqué mal. Domain name, cisco.com. Luego configuramos la llave, que es un crypto key generate RCA de 1024. Enter. Ya se generó la llave. Aquí dice que ya se generó. Esta llave va encriptada, entonces es muy importante generarla porque si no, pues no les va a correr el protocolo. También cuando, digamos que si su switch se dañó y ustedes hicieron una RMA, un RMA, entonces Cisco les da un equipo nuevo, pero hay que configurarlo. Y si ustedes, este comandito no va a estar en la configuración, en la running config. Vamos a probarlo. Nos salimos de aquí. Le damos show running config y vamos a ver que este comandito crypto key generate RCA no se encuentra en la configuración. Mira, como pueden ver, aquí se spanning tree, las interfaces y no lo vemos. Porque este comandito es solamente para generar la llave. Entonces, cuando ustedes hagan un RMA y tengan el equipo nuevo, recuerden de configurar esta llave porque si no, no les va a correr el protocolo de SSH. ¿Sí? Vamos a seguir con los pasos. Después nos dice que configuremos IP SSH versión 2. Ahí ya se habilitó. Y luego nos dice que nos vayamos a las líneas BTY 015 y le pongamos el transport input únicamente a SSH. Luego la parte de login local. Y bueno, vamos a configurar también el login synchronous. Y también el exec timeout. Vamos a ponerlo en 5.0. Y vamos a ver qué otro comandito nos falta. Ya colocamos esto. Login local ya. Ok, el history size 20. Y le damos finalizar. Guardamos cambios. Recuerden que podían hacer también el copy. Running config. A startup config. Que es lo mismo. Ok. Ya entonces tenemos nuestra conexión. Vamos a probar la conexión por SSH. Abrimos esta PC. Esta PC que es la que tiene configurado el default gateway. Y nos vamos aquí a SSH Client. Seleccionamos SSH. Nos pide la IP.
Y nos damos cuenta que ahorita sí nos pide el username desde inicio. En el telnet no nos los pedía. Nos pedía cuando ya nos logueábamos. Aquí sí vamos a tener que poner el usuario. Recuerden que el usuario que creamos es Ana. Entonces vamos a utilizar el mismo. Nos piden password que era Cisco. Luego el enable Cisco. Y ya, pudimos entrar. Y esta es la forma segura. Esta es la forma segura utilizando el protocolo SSH. ¿Sí? Entonces, pues con esto terminamos esta sesión de configurar SSH. Vamos a recapitular. Pues recuérdense que primero se tiene que configurar la SBI con todas estas condiciones, que es la IP que va a tener el switch de administración. Posteriormente, pues ya tienen dos formas de configurar consola y telnet por un simple password o con un local username y un password. La tercera forma de configuración es utilizando SSH, pero en esta solamente tenemos una forma que es con local username y password. Y bueno, estos son los comandos de configuración, estos se los tienen que aprender, es muy importante. Y bueno, pues mucho éxito, chicos. Hasta la próxima.